Los periodistas. Los periodistas. Claudia, buenos días. Ay, un día voy a grabar sin que se den cuenta todo lo que dicen fuera del aire. Cuando se comen la galleta, cuando se levantan, suben, etcétera. Ay, hombre. Bueno, fíjense que un detalle, bueno, antes que nada, buenos días, que se nos pasó, bueno, a mí personalmente se me barrió por completo, el aniversario luctuoso de Manuel de Asir. El único que lo comentó fue Fidencio Aguilar Víquez en una reflexión que hizo en el portal de iConsulta, donde habla de su maestro, Manuel Díaz Cid, que cumplió 7 años de fallecido la semana pasada. Y la verdad es que a mí se me barrió, debo confesarlo. Y por lo visto también a ustedes, porque nadie se acordó la No, semana yo sí me pasada, acordé. pero no lo dijiste. No, 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 Ah, nada más entonces, mandé a hacer la misa. no, pero no lo dijiste en el programa. Ah, no, 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 no. no. Entonces, pues nada más como punto ahí a destacar la presencia inolvidable de Manuel Díaz Cid. A ver, hay un chorro de temas ahora sí, caray. En una casa de 2 plantas con alberca dentro de un barrio exclusivo de la zona metropolitana de Asunción, en Paraguay, agentes de ese país detuvieron al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, que está señalado como el presunto líder del grupo criminal La Barredora, que operó en Tabasco y algunos otros estados del sureste. El senador morenista Adán Augusto López Hernández destacó su disposición, una vez que supo que lo habían detenido, destacó su disposición para comparecer ante las autoridades y a través de un comunicado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado celebró que la justicia esté trabajando en favor de los ciudadanos y dijo, el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado. Los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones, dijo el tabasqueño. Creo que se va a complicar el asunto, ¿eh? Ahora que llegue Hernán Bermúdez, que lo extraditen a México y que si citan a Dan Augusto, creo que se va a prestar a una serie de revelaciones y de temas delicados. El caso del huachicol fiscal que implica a los mandos de la Marina, Manuel, Roberto y Fernando Farías Laguna, ha dejado una estela de 5 ejecuciones, 3 de ellas de marinos, incluido un contraalmirante, además del suicidio de un jefe aduanal y la muerte supuestamente por accidente de otro oficial. Las ejecuciones que son investigadas por la Fiscalía General de la República ocurrieron en Manzanillo entre abril y noviembre del 2024. Al menos 6 compañías bajo investigación por diversas irregularidades vinculadas a la trama del huachicol fiscal han logrado contratos millonarios con dependencias del gobierno federal, entre ellas la de Marina, Petróleos Mexicanos, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Comisión Nacional del Agua y la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es un tema bien delicado, ¿eh? Las compañías investigadas por el huachicol fiscal eran proveedoras de todas estas dependencias. En la nota roja, el asesinato de Charlie Kirk, creo que es un asunto que quizá valga la pena señalar, y la explosión de la pipa en la Ciudad de México, que ha revelado una serie de inconsistencias en la seguridad del transporte de los combustibles. En la aldea, la elección del Comité Municipal del PAN ganó Manolo Herrera, como muchos de ustedes lo habían previsto, y la visita de Claudia Sheinbaum Pardo, que anuncia la inversión en el saneamiento del río Atoyac. Son los temas que yo pongo. Don Humberto. Gracias, buenos días a todas y a todos. Pues a mí me parece que el tema de Adán Augusto ligado al cártel de la Barredora, la detención de Hernán Requena, es un tema, y por supuesto su carta en donde ahora sí dice que el Estado mexicano debe trabajar
a fondo, pero su parte fundamental, más importante, es nuevamente la culpa al pasado. Eso creo que hay que comentarlo. Culpa a Ricardo Anaya, que no tiene nada que ver en esto. Bueno, y me parece que sí hay que comentar el tema del asesinato de este vocero de la ultraderecha de Estados Unidos, porque esto es consecuencia del tono de polarización que existe no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, de los extremos que ciertamente se repelen, pero se unen en algunos temas, y ese, desafortunadamente, es el tema de la violencia verbal y la violencia física, que no tiene mejor ejemplo que el asesinato del propio pueblo. Está bien. Don José Manuel. Yo estoy de acuerdo con los temas, o sea, no creo que valga la pena meterse a otras cosas más, sino creo que vale la pena que nos metamos a pocos y estén más, los podamos ampliar más, ¿no? Bien. Entonces, sí, yo me gustaba, sobre todo, la de la pipa en el DF, porque es increíble cómo rápidamente el gobierno de la Ciudad de México trata de quitarse sus culpas de mantenimiento, no de un año ni de este sexenio, sino de todos los sexenios, ¿no? El hecho es prácticamente en todas las ciudades el poco interés que han tenido en atender la parte de los baches y la rapidez y la porquería, así lo llamaría yo, de inmediatamente tapar el bache, ¿no? Inmediatamente volvieron a poner pavimento ahí para decir, yo no niego que pueda haber ido en exceso de velocidad, pero puede ser exceso de velocidad y no pasar nada, o exceso de velocidad, tocar un bache y entonces sí ocasionar el accidente. Entonces, el exceso de velocidad será una cosa, pero rápidamente doña Clara Bugada arregló rápidamente la calle para que no hubiera nada. O sea, ¿cómo tratan de tapar y de querernos ver la cara Sí. con esas cosas? Oye, ahí cabe perfectamente bien el refrán, después del niño ahogado, tapar el pozo. Sí, pero eso creo que debe aprenderse en todos los lugares. Aquí en Puebla es impresionante la cantidad de hoyos. Y por más que tapen, vuelven a abrirse. Eso quiere decir que lo están haciendo mal, con debido respeto. Pero totalmente. Déjenme hacer una breve pausa. Bueno, y los temas de la doctora Claudia Ramón, mientras admito a José Ojeda. Bien, pues están ciertamente lo que comentabas, el legado de don Manuel, creo que sería bueno, pero creo que yo me sumaría a los temas en generales que están proponiendo y agregaría el tema del presupuesto, ¿no? Del proyecto del presupuesto. Veo que está el doctor Ojeda, bienvenido, Pepe. Y pues básicamente, ¿no? Me parece que el tema del presupuesto es interesante. Salieron ahí unos conceptos, seguí la presentación, conceptos como impuestos saludables, ¿no? Y digo, bueno, las personas eran saludables, ¿no? Los impuestos. Y bueno, un No, no, poco no, de... yo puse mucha atención en eso. La prensa malinterpretó o no interpretó bien o va en línea, porque dijo la presidenta cuando le consultaron sobre esto que el impuesto no era recaudatorio, sino el impuesto era para que los niños, los adolescentes consumieran menos menos. bebidas y alimentos que no son saludables y los adultos no fumaran. Ese es el objetivo del impuesto. Por eso les llamó Sí, saludables. sí, yo estuve, te digo, Que nada no más. lo supo explicar. Sí, Yo no lo creo que supo sí, pero explicar. yo creo que hay mala fe en algunas preguntas y en algunos medios y Ay, por favor, tú en eres algunos periodista. enfoques. O sea, si eres objetivo, te voy a decir, cuando el PAN tenía fuerza, hubo una época en la que tenía fuerza,
no subió los impuestos del tabaco, no había el cabildeo de las compañías de tabaco en la Cámara de Diputados y no invitaban a los legisladores al Gran Premio Por favor, hombre. Pero bueno, Claudia, Digo, a mí lo que me llama la atención es cómo se planteó. Digo, yo estoy de acuerdo con que tenemos que tener una dimensión más saludable. Me hace claro. ruido, me hace ruido, por ejemplo, por eso les proponía esto, el programa de salud en casa me parece. Ahora, donde yo cuestionaría es cómo se va a financiar, ¿no? Pero lo pongo sobre la mesa, sería el tema, y doy paso pues al doctor Ojeda. Principio básico de la ley de ingresos. Si hay impuesto, es recaudatorio. Mm, ok. ¿Está bien? Yo por eso no soy diputado. Ya llegó el que andaba ausente. ¿Cuándo te soltaron? ¿Eso cómo fue o qué? ¿O a qué se Te debe tu desapareces y comentario? yo chequé en el sistema de detención ¿cómo se llama? De la Secretaría de Seguridad, a ver si no estabas ahí en algún, El torito y todo, ¿no? eras amigo de alguno de los marinos o alguna cosa, estabas ahí escondido, ¿qué? Es que andaba entre Paraguay, Uruguay, me mandaron allá al scouting, Ya. pero ya, Bueno, ya estoy de regreso. adelante, doctor Ojeda. Bueno, eh, me parece que seguro ya tocaron los temas más relevantes. Me parece que sumar el tema del presupuesto sí es significativo, sobre todo a partir de lo que representa este nuevo presupuesto con la misma lógica de su antecesor, utilizando el concepto precisamente de la austeridad. Me parece que esto es significativo. Lo que se ha discutido a partir del tema del presupuesto de la Suprema Corte, de, donde formalmente ya se suma a todos estos principios de austeridad. Eh, Ahora hay que ver lo que sea en la práctica y creo que me parece que en el discurso de todo lo que está significando, pues puede ser relevante. El otro tema de la detención de este personaje del ex secretario de Seguridad Pública en la época de Adán Augusto se vuelve también bastante significativo. Los demás temas que trae la agenda, lo que pasó en Estados Unidos, este, este certero asesinato se vuelve y da Charlie un Kirk. revuelo exactamente a nivel internacional. Hace, paralelamente se utiliza desde los dos frentes, desde eh, que, los que son afines a Donald Trump, pero también desde el otro lado, lo que representa la aportación de armas y lo que representa precisamente este suceso que hace simbrar precisamente lo que acontece en Estados Unidos. Por otro lado, me parece que vale la pena también que podamos tocar lo que ha pasado o lo que pasó el día de ayer en esta ceremonia, el día sábado en la ceremonia de los niños héroes, donde ya la presidenta de la Cámara de Diputados hace presencia. Y me parece que también es significativo esta presencia de la oposición, de las personas diferentes ideológicamente a lo que encabeza el movimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este espacio le da un nuevo brío, ahí seguramente Humberto puede tener también el pulso de lo que esto representa, porque sí es un papel protagónico, pero también un papel que está acotado. Sin embargo, que haya una voz que represente uno de los poderes o una parte del poder legislativo, me parece que es muy relevante y con lo que esto conlleva. Y pues esos son algunos de los temas, hay otros No, más no, no que mencionaste nada de los marinos muertos. Yo mencioné el tema de las empresas que están bajo la óptica del huachicol, que resulta que son las proveedoras
de entidades como la Marina, Pemex, el Aeropuerto Felipe Ángeles, Conagua y la UNAM, que son cosas muy Sí, me parece que delicadas, es muy, mano. sí, es muy relevante esto que comentas. Ahí estamos viendo lo que, o estamos tratando de entender lo que está haciendo otra vez la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora el superpolicía, que yo, como lo comenté en algún o en varios momentos, eh, no pensé que iba a tener un papel tan activo y tan protagónico. Me parece que con esto mismo de la detención de este personaje del ex secretario de Seguridad Pública, lo que está pasando con los marinos, lo que está pasando con que le llaman bueno, lo que representa el tema del huachicol, de las importaciones y todo lo que hay alrededor de el, bueno, pues lo que dicen los temas oficiales, no necesariamente suicidios, o más bien, Sí. más bien suicidios y no necesariamente Sí. equivocaciones A en ver, campo de tiro. lo Me parece que planteo ahí hay un tema, muy concretamente. Morena y la presidenta tienen un problema muy serio. O se deshacen de Adán Augusto o se deshacen de Andy. O se deshacen de los dos para que pueda más o menos funcionar el asunto. o le da sentido y congruencia a su gobierno de cero impunidad, y me parece que eso Entonces ya le le van a da colgar el fortaleza escapulario de ser protectora de la corrupción. Ese es un de la dilema, impunidad. hombre. Bueno, a ver, Sí, pelense, perdón, debata. no, me parece que esto último que comentas le da sentido. Sin embargo, también en esta lógica, como lo hemos comentado en otros momentos, pues fortalece a la presidenta. No es un tema Eso que, indiscutiblemente, que- y que indiscutiblemente. Estados Unidos, como se ha comentado, y también estos aranceles a China, de que si van o no van el 50%, pues ahí cualquier discurso contra Estados Unidos, pues se decae. Pues listo. Bueno, a ver, don Humberto, discuta usted. Bueno, hablaba yo del tema de Adán Augusto. A mí ¿Sí? me parece que Escribiste de él. escribí y tal, pero la carta que se dio a conocer el día de ayer es una carta realmente de una soberbia absoluta. Si la declaración del día martes de váyanse de rodillas a la villa, a la oposición, para que les haga el milagrito de que Andrés Manuel López Obrador sea juzgado, esta carta que pone él me parece que es un signo de una, no solamente de una desesperación, pero la soberbia en la desesperación, me parece que es brutal. Nada tiene que ver Ricardo Anaya en este tema del huachicol, como oposición lo ha denunciado, como lo ha denunciado también Lili Telles o Movimiento Ciudadano o el PRI o las organizaciones de la sociedad civil. Basta ver las redes sociales para ver el ánimo social en el cual, pues, Adán Augusto, pues ya ha sido realmente no solamente denunciado, sino también culpado y casi, casi juzgado. Ha sido Está así. juzgado mediáticamente, ¿no? Sí, 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 en redes sociales, me refiero a redes sociales. Eh, Porque los medios de comunicación todavía son algo cuidadosos de que, bueno, pues hablan de, no tiene lógica que un gobernador haya nombrado un secretario de Seguridad Pública con tales antecedentes y no supiera. Lo que está sucediendo a nivel nacional es que se están Entonces cayendo, Calderón tenía razón. bueno, y muchos otros que creemos sinceramente que no es posible que no sepas los antecedentes. Un gobernador le pregunta al ejército, le pregunta a la marina, le pregunta a los expertos en seguridad y se investiga quiénes están ahí. Eh, Eso hay es en muy... la teoría, mi querido Beto. No, 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 no. En la práctica, los grupos de fascinerosos del crimen organizado que apoyan las campañas de los candidatos, de los partidos, llegan a arreglos. Oye, candidato, ahí te pongo yo dos camionetas blindadas, te voy a mandar a la escolta, tú no te preocupes. Y cuando gana el candidato le dicen, oye, ¿y quién va a ser el encargado de seguridad?
No, Esa pues es la que teoría. me digas, Pero compadre, por eso, favor. Eso es lo que realmente pasa. pero ¿tú Y has cuando estado alguna vez ahí? Yo no. consultan a la Defensa Nacional, consultan a la Marina, Claro, consultan a la Secretaría de Gobernación, pues también hay cochupos, también hay intereses. pues es lo que estoy diciendo, que se Sí, pero consulta a la dilo con Marina. las palabras que yo digo para que en el TikTok se vaya a las nubes. Pero estarás de acuerdo entonces que si fue así y consultó a la Marina y al Ejército y se impusieron los grupos criminales, pues Adán Augusto sabía. Entonces, negar lo que era imposible negar durante varias semanas, me parece que lo fue ubicando en una posición bastante vulnerable ante la opinión pública, pero él, dentro de los internos que tiene en Morena, creyó que se estaba fortaleciendo porque sabía perfectamente que también estaba metido en el tema del huachicol fiscal. Y entonces, cuando se da a conocer no solamente la estrategia que utilizaban estos criminales para traer eh, el huachicol, el combustible, disfrazado de aceite que no servía para nada, para no pagar impuestos, pues resulta que Adán Augusto también estaba metido porque fue el notario de uno de los que tabasqueños tienen una bodega en Altamira, ¿no? Un centro de descarga, muelle se llama, ¿no? Entonces, creo sinceramente que en su puro estilo altanero, pendenciero, de jugador irresponsable en la política, creyó que toda la vida iba a tener impunidad a Dan Augusto. Oye, hay un refrán por ahí que dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquí en su Y caso en mi también, pueblo dicen, dos cagados no se huelen. exacto. Por eso Adán Augusto no olió. Y ahí hay muchos Joder. cagados. La verdad es que ahí hay muchos cagados porque las redes están tocando no solamente al hijo de Andrés Manuel, están tocando a Alfonso Durazo en Sonora, están tocando a empresarios en Tabasco, A Romo ya lo metieron en el Alfonso asunto Romo en Nuevo León. de ser la casa de bolsa donde se hacían las transferencias del huachicol fiscal. Claro. O sea, Y, toda la trama y en un organizada intento, desde dónde. Y el señor presidente no se dio cuenta, estaba entretenido escribiendo sus libros a ver, o sí se qué. dio cuenta porque la A lo mejor lógica, en la mañanera no dio tiempo que le contaran lo que estaba pasando, ¿no? a ver, claro que se dio cuenta, si había dicho que había ganado la guerra contra el Huachicol, si dijo que se había acabado la ¿Te acuerdas corrupción, cuando compraron las pipas? ¿Mm? Y no serían esas las pipas que transportaban el combustible para el huachicol fiscal. Pues ahora Pues ya todo ya es uno nomás posible. por imaginar las cosas, ¿no? Y en el intento de tratar de embarrar a todos, en el intento de esa lógica de, pues sí, pero aquí todos somos cochinos, que es la lógica de Andrés Manuel, de Adán Augusto al escribir esta carta, de tratar de decir que Anaya era peor, porque se salió cuando estaba acusado, que no es lo mismo estar acusado por una bodega que estar acusado por delitos y crímenes que están llegando incluso a muertes sospechosas por parte de la gente que estuvo involucrada. Y en su desesperación quisieron meter a Ernesto Rufo, un panista emblemático y simbólico, para tratar de decir eso, somos todos iguales. Pero no le salió, porque la vida de Ernesto Rufo ha estado realmente limpia durante todo el tiempo, al grado que tuvo que salir el secretario a deslindar esa responsabilidad. Yo sinceramente creo que estos gobernantes de ahora, desde Yo me hace acuerdo un siete día que años, cenamos en el restaurante Rufo, tú y yo, así es, ¿verdad? así es. Es un hombre íntegro. A Pero mí se me bueno, hizo una persona decente. sí, 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 Esa es la impresión que me dio. es una persona decente. Digo, al final se radicalizó en el PAN, pero bueno, eso es otra cosa. Pero a lo que voy es que toda esta trama, lo único que nos hace entender es que todavía hay cosas que nos van a sorprender cada día que pasa. O sea, la gente que está gobernando nos sorprende cada día con actos de corrupción, con
denuncias, con investigaciones, Pero, con pero, pero están, filtraciones. están revelando las cosas, no las están Claro, guardando. Eso a mí me no, da no, gusto. pero, Creo pero que no la solo, presidenta, al dejar pasar las revelaciones, está limpiándose ella y marcando la diferencia. y cosa que a mí me da gusto, porque me parece que debe tener un estilo. Hace unas 4 semanas, aquí lo comentábamos en una parte, Pepe Ojeda y un servidor, de que necesita tener su propio estilo y su propia forma de gobernar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez que dice, no, no, no están metidos, no hay nada, no hay nada, pues surge otro asunto. Si fue por presión de Estados Unidos o si es por convicción personal de Claudia Sheinbaum, a mí me parece que al final, con el resultado, eso es lo de menos. Lo que se está dando a conocer es ciertamente porque ya no tienen de otra, en tiempos de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la información en tiempo real, está claro que las cosas también salen desde adentro, la información, y se filtran. Esa conversación que hay entre operadores del puerto de Altamira diciendo que ya se van a salir porque nada más les dan 100,000 pesos cuando se llevan millones de dólares por ese tema, me parece que es muy grave. Y hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? El fraude a la nación por el tema del huachicol es la más grande estafa que ha habido en algún gobierno de la República en este país. Nada comparable con Segalmex, nada comparable con la estafa maestra de Peña Nieto, que fue la bandera que enarboló López Obrador para criticar a la corrupción en este país. El tema del huachicol fiscal, sin considerar el tema del huachicol aldeano, huachicol succionado de los ductos, solo el tema del huachicol fiscal es el escándalo más grande de corrupción en este país. Y si a esto le sumamos el huachicol normal y le sumamos todos los contratos oscuros, opacos, que fueron asignados a constructores afines a los hijos de López Obrador, me parece que esto ya no se puede ocultar y van a salir saliendo cosas. Desafortunadamente, ahora ya hay muertes sospechosas en toda esta trama. Esperemos que se detengan este tipo de muertes y que actúe más la justicia en nuestro país. Y con Bien. la actuación del superpolicía ha sido muchísimo más protagonista de lo que se esperaba. Protagonista, ¿lo dices de manera crítica, despectiva o No, 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 felicitativa? no. No, 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 me parece que es un hecho real que no puedes tú dejar a un lado y que creo que está dando resultados. Ahora, Ah, ok. ojalá Eso, haya más eso detenidos, yo también pienso exactamente. Lo pienso igual que tú. ojalá haya más detenidos en el Sí. tema del huachicol, en el tema de los contratos asignados de forma directa, en la falta de cumplimiento de las constructoras para la calidad en la ejecución de las obras, porque pues ya empezaron a verse que ¿cómo le dicen? No es descarrilamiento, es un error de vía y el nuevo lexicón político que están utilizando en la cuarta transformación, ¿no? No era un bache, era un bordo, en fin. Mira, yo, Está bueno eso. si me permites, ¿puedo? Bien, Claro. bien. Mira, yo ya estoy, ahora sí, un poquito aturdido de que siempre en todas las cosas la culpa la tiene el de atrás. Con Peña Nieto la culpa la tenía el PAN, con el PAN la culpa la tenía el antiguo PRI, con Morena la culpa la tiene el PRI y el PAN, que ya los juntaron, PREAN, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya ahorita, y lo que tenemos que estar conscientes, es que ya pasaron, todos los partidos políticos ya pasaron por el poder. O sea, ya todos han tenido el poder, primero los estatales, municipales y ahora presidencias de la República. Pero ¿qué hicieron durante su tiempo de actuación? Ahorita ya Morena ya no puede brincarse hasta Peña Nieto, ya es absurdo. Mucho menos lo que hizo este señor Adán Augusto, de irse con Anaya, ¿no?
sea, es absurdo. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron el poder. Si hubieran querido agarrar al señor Anaya, lo hubieran podido agarrar porque además era sabido dónde estaba. Y hubieran hecho todos los trámites necesarios para traerlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Un poquito. Señores, esa es la segunda vez que está Morena uno tras otro. Entonces, no puede. Hay que entenderlo. De acuerdo a la idiosincrasia de la política mexicana, no puede detener a los suyos. No puede darle a los suyos más que de repente a quién, al segundón, al tercerón, al cuarto, el que esté en cuarto lugar, pero a las cabezas, perdónenme, no llega. No ha llegado nunca a las cabezas. Y es lo que creo que hay que llegar si se quiere acabar realmente con el problema ya que tenemos en México. No podemos hacer a un lado los planos y los mapas que se presentaron al inicio de este gobierno de cómo el narco y el crimen organizado controlaban muchos municipios y muchos estados. No podemos quedarnos ya. Han agarrado, estoy de acuerdo, este señor superpolicía ha hecho impresionantes cosas de detenciones, de quitar los productos, etcétera. Pero cabezas no ha cabido. Apenas empezaron a caer cabezas ahora con lo de la Secretaría de Marina. ¿Y es por qué? Porque eran los responsables. O sea, le dieron todo el poder para aduanas, pues tú eres el responsable, compañero. Tiene que caer alguien tuyo. Entonces, sí es absurdo que no podamos llegar al final y detener a las cabezas. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede estar metido Dan Augusto, mejor nos hacemos un poco al lado, porque está metido fulano, pues mejor nos hacemos un lado y no seguimos la investigación como Dios manda. O sea, ese es el gran problema que tenemos nosotros en seguridad. Lamentablemente, y en cosas tan estúpidas, como pasó con el accidente en la autopista, ¿no? Que resulta que era un bache y a la mera hora, rapidito, esa misma noche voy y tapo el bache. O sea, señores, autoridad, cumplan con su función, pero cumplan bien. ¿Qué es lo que ha pasado? No se ha cumplido, tenemos que reconocerlo. En muchos tipos de gobierno no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque se tapan unos con otros. O sea, creo que lo que nos hace falta es, y vuelvo a lo mismo, como sociedad, lamentablemente nos hemos desorganizado, pero como sociedad volvemos a organizar para poder pedir que se cumplan las cosas y que se llegue al final. Porque todas se están quedando a la mitad, o a una tercera parte, o a una quinta parte, o a 4/8. Pero la realidad es que no estamos llegando en ningún caso hasta el final. Y ahorita sí ya no tienen excusa de decir, son los de atrás, porque el de atrás también es ellos. Y además, todavía con más poder que tenían los otros. Oye, ¿cómo se llama la figura de la víbora que se come la cola? No lo sé. Pepe. Sí, no la conozco. Sí, es un símbolo, Pepe. ¿Tú lo sabes? ¿No, doctora? No, si enciendes tu micrófono, nos enteramos todos de lo que dices. Si no lo enciendes, no sabemos nada. Ok, perdón. El que conozco es el Aurín, que sale en la película de Historia de Sin Fin, que es donde las serpientes se comen la cola. Es un círculo. Sí, pero tiene es ourobro, ourobro. Eso es, el ourobro. Según la inteligencia artificial, la Ah, víbora que se come la cola es el uróboro o uroboro, un símbolo antiguo de una serpiente o dragón que se muerde su propia cola formando un círculo. Este símbolo representa el ciclo de la vida, la creación y la destrucción, y la unidad de las cosas en el hermetismo, la alquimia y el gnosticismo. La palabra urobro viene del griego y significa literalmente que come la cola. Y se me figura que ahorita la 4T enfrenta esto de estar investigando
y resulta que ya encontró la cola, que es la propia. Exactamente. No, ¿No? pero la realidad es esta, o sea, no podemos negar que muchos de Morena y de la 4T, pues antes fueron funcionarios altos a través del PRI, del PAN o del PRD, y sus declaraciones como oposición ahorita les están chocando. Les están chocando. ¿Por qué? Porque ahorita sí ya son pulcros y sanos y antes no. Antes sí se podía romper el orden en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y ahora ya no. Tenemos que tener orden. Antes se podía hacer cierta cosa, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora yo soy el que mando. O Bien. sea, ¿Alguna es otra cosa sobre absurdo. este tema? ¿Alguien más que quiera decir algo sobre este tema? Pasamos a otro, le seguimos con lo mismo. No, Hablamos yo de la ya FIFA, concluyo, ¿no? hablamos de ¿qué? Bueno, yo Ya, creo nomás que es permíteme un segundo, nomás para terminar. Mientras no apliquemos el derecho, vamos a estar exactamente como dices tú, la viborita comiéndose la cola. Tenemos que aplicar el derecho. Para eso es el Estado de Derecho. Y yo insisto en ese punto desde no sé cuántos años llevamos aquí, un buen rato, ¿no? Oye, bueno, nada más para hacer referencia a lo que fuera del aire Sí, habíamos dicho de la caricatura. Creo que ahí no se ve, ¿verdad? No se ve ahí, ¿verdad? sí. Está magnífica, es Está magnífica muy la buena. caricatura Déjame ver si esa. la puedo poner íntegra porque sí está buena. No, no se ve toda. Hay un problema en Reforma, ves que protege mucho sus sus cosas. Bueno, contenidos. ahí No, quizá pero con que leas lo que dice él arriba, algo en una mejor. y otra. Quizá ahí se pueda ver mejor. Aquí, ahí está. ¿Para qué voy de rodillas ante la Virgen? Se refiere a la presidenta. Si el milagro me lo hacen los arrodillados ante Quetzalcóatl. Qué Es muy interesante. buena, ¿eh? Es muy buena, Buenísima, muy buena. de las mejores que ha tenido, Bueno, Sí. desde mi punto Bueno, de vista. rápidamente. doctora, Yo me pongo a pensar en eso y digo, indiscutiblemente, donde lo extraditen, va a cantar, ¿no? no, no, tienen que extraditarlo, pues eso Y, ya. eh, y en ese sentido, lo que va a decir, ¿no? Y a partir de ello, si se sostendrá entonces Adán Augusto, porque hoy, y es cierto, pues solo dormido, o dirían en Tabasco otras palabras, pues se podría, y no se entiende el hecho de que lo hayan nombrado y lo hayan mantenido. Y en este sentido me parece que también hay una oportunidad para Claudia Sheinbaum de poner orden y de marcar pauta con ese estilo del que han hablado Humberto y el doctor Ojeda. Creo que esta es una oportunidad, no solamente con Adán Augusto, sino también con otros personajes, actores políticos que están inmiscuidos en una serie de elementos. ¿Por qué? Porque se le empezaban a revelar también, ¿no? El caso de los de Zacatecas, por ejemplo. Fíjate que eso, Sí, qué bueno que lo mencionas, claro. Sí, sí. un enfrentamiento serio entre los Monreal y la presidenta. Así es, entonces me parece que esto también sirve de mensaje, ¿no? De no alboroten el hormiguero, porque si no nos van a picar a todos. Entonces me parece que ciertamente el caso resulta interesante que le hayan dado seguimiento hasta la extradición, por lo que esto implica, pero también me queda claro que esto no es fortuito, es decir, esto tiene todo un contexto y tiene toda una intención. Y yo lo dejaría ahí. Y un punto nada más. Cuando José Manuel dice hay que aplicar el Estado de Derecho, a mí me surge la siguiente inquietud. Sí, siempre y cuando el Estado de Derecho esté de acuerdo, ¿sí? Con los principios del bien común, porque las leyes también se tergiversan.
estar hecho por los legisladores, por la parte, esa parte humana, ¿no? Y entonces puede haber leyes injustas. Entonces, sí, hay que cumplir con el Estado de Derecho, pero en cuanto que la ley, valga la redundancia, sea justa. Bien. Doctor Si me Ojeda. permites, nomás por alusión personal. Te gané, Pepe. De hecho, tenemos que aceptar el Estado de Derecho como es, con todos sus errores, y corregir los errores, pero Ah, aplicarla. ahí sí. Porque si empiezas a no aplicarla porque esto va contra el bien común, empieza a ser desorden. Se cometerán a lo mejor errores porque la ley estaba mal hecha, pero si no empiezas a aplicar el Estado de Derecho, de nada sirve. Que tú mismo, como autoridad, sabes que el bien común es principal o el bien común es lo mejor. Entonces, esta ley la hacemos a un lado y no la aplicamos. No, aplícala o modifica la ley, porque tienes las facultades para todo eso. Y lo puedes hacer en 3 segundos si quieres, y lo puedes arreglar como se ha arreglado siempre. Y si no hay voluntad de modificar la ley, Entonces no vas a aplicar el Estado de Derecho nunca. ¿sí? Esa es una de las cuestiones, ¿no? Digo, no, no en México, en términos generales, ¿no? Sobre todo donde se han dado tiranos. Muy bien, eso sería en cuanto a otro. Y me parece también interesante esto del huachicol, porque empiezan a aparecer una serie de datos, ¿no? Suicidios, em, muertes en ejercicios que se Prácticas. supone, pues en prácticas que llevan años. Entonces, pues no deja de surgir la suspicacia hasta ante este cierto tipo de acontecimientos, ¿no? Creo que ahí de entrada esto nos pone a pensar de qué es realmente lo que hay, hasta dónde, lo que se sabe, hasta dónde llegan las raíces del problema. No sé Pepe cómo lo Ojeda, estás muy callado. Bueno, lo que pasa es que hoy estoy en una lógica diferente. Eh, Me parece que tiene razón José Manuel. Parece que hay que poner por encima la ley de los ciudadanos, al margen de lo que sea, porque es lo más importante. Cuando la lógica, más bien cuando en sentido estricto las leyes surgen para proteger a los ciudadanos. Si las leyes son, hay un exceso o están limitadas, superadas o respondían a otro contexto, esas leyes ya no sirven. Pero sin embargo, eh, eh, lo que dice José Manuel, estoy de acuerdo. Y por otro lado, me parece que estamos entendiendo un nuevo, una nueva manera o estamos entrando a una nueva manera de entender o de descifrar lo que quiere la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, está muy claro el gran desafío que tiene la presidenta, porque el desafío, como lo han señalado, está dentro, así con esa serpiente que se está mordiendo la cola y como lo hemos platicado en varios programas desde hace varios años, el verdadero enemigo de eh, en ese momento de Andrés Manuel era Andrés Manuel, ahora el verdadero enemigo de la presidenta Claudia Sheinbaum es precisamente Morena. Y paralelamente en esta lógica hay que entender lo que representa Morena, ¿sí? Hay que buscarle o encontrar esa cuadratura al círculo para poder descifrar lo que la presidenta está buscando, ¿sí? Lo que sí es un hecho es de que su nuevo, o más bien su estilo, dista mucho de lo que era Andrés Manuel. Es una persona con mayor pulcritud, no solamente en lo que representa su perfil de científica o su perfil de funcionaria pública, sino su manera de que ha enfrentado los diversos problemas que le han acontecido.
Recientemente también la visita de este personaje clave para Donald Trump, este Rubio, me parece que también es significativo y cómo termina eh, su visita a México con datos súper significativos, es decir, hablando de manera contundente de la relación que existe México-Estados Unidos. Si ahí podemos hablar o referir, como también lo dijo hace un rato Humberto, de que sí hay, hay sumisión, subordinación o no, esa es otra cosa. Lo que sí es un hecho es cómo está enfrentando a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Cómo está enfrentando estos desafíos de este concierto internacional, pero también está cómo está controlando estos desafíos locales. El que sea una presidenta, seguimos entendiendo, como muchos comentaristas, como muchos opinadores, subestimando lo que representa una mujer. A mí me parece que está demostrando que el género no tiene, no te limita para ser una jefa de Estado, que el ser una mujer no te limita en este entendimiento de las grandes eh, miras que tiene la presidenta, sobre todo a partir de lo que está aconteciendo. Los niveles de aprobación siguen subiendo, los niveles de aprobación, la ciudadanía sigue dándose cuenta de algo que a lo mejor no lo podemos entender nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestras redes sociales, porque consumimos prácticamente lo que nosotros queremos ver y lo que no queremos ver, nuestras redes sociales, los algoritmos nos lo quitan. Entonces prácticamente estamos ciclados en lo que nosotros consideramos que es lo que debe de ser. Y me parece que eso también a veces nos encierra en un círculo que no estamos viendo lo que la plaza pública está diciendo y que eso que dice la plaza pública pareciera que la presidenta Claudia Sheinbaum lo tiene bien medido. No sé si con datos duros de manera permanente, no sé si con información de primera mano. Lo que sí es un hecho es que está funcionando muchas de las cosas que está haciendo la presidenta. Hace tiempo decía José Manuel que el tema económico era el gran lastre que tenía Andrés Manuel López Obrador y todos estábamos esperando pues, que ese lastre se enfrentara y que se devaluara eh, la moneda y que tuviéramos problemas fuertes económicos, y no pasó. Ahora también se habla mucho de manera reiterada de lo que representa la parte económica. Esa es, desde mi punto de vista, ese va a ser el elemento clave si puede controlarlo o no controlarlo en el futuro. Porque ahí sí, si la economía se empieza a complicar, que en este momento pareciera que lo tienen controlado, ahí sí empieza a haber un declive que es difícil que la ciudadanía pueda mantener algo que le está pegando al bolsillo. Pero ya lo vimos que desde el punto de vista de la seguridad, que para nosotros sí es un tema muy delicado, muy grave, muy importante porque lo sentimos a diario, pues pareciera que la ciudadanía ya lo ha incorporado en su imaginario. Sí, y eso es importante decirlo, porque pareciera que ya no nos asombra lo que está pasando, como lo que pasa aquí en Puebla y lo que está pasando en otros rincones del país, y que cada vez se acerca más, lo que veíamos lejano hace décadas, cada vez se acerca más, ¿sí? Y decía José Manuel que ya es terrible estar hablando de comparaciones, pues para hacer ciencia política, para poder hacer ciencia social, pues tenemos que hacer comparaciones, tenemos que analizar, ¿sí? Si no, pues nos vamos a quedar solamente en mero expectación, sin hacer un verdadero análisis político, un verdadero análisis social que nos permita entender el contexto que vivimos el día de hoy. Pues eso. ¿Qué más? Yo, no, bueno, nomás una Yo aclaración. puse el tema de la elección del comité municipal que la semana pasada especulamos, Ujú. dijimos cosas, la visita de Claudia Sheinbaum, la relación de las empresas guachicoleras en contratos con entidades gubernamentales, hay cosas serias. Y bueno, a lo mejor no le quieren entrar a la aldea.
¿Por qué no le quieren Ay, entrar a la aldea? Siempre que pongo temas de la aldea, uno se pone a leer hacia abajo, el otro se voltea para la izquierda, la otra se pone a comer galletas y el otro se ausenta, el otro se aleja de la presentación. O sea, ¿qué les da miedo hablar de lo que está pasando en Puebla? No. no, 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 a y mí de hecho no. estaba yo pensando en algo, ¿no? ¿Cómo se conectaría lo de Adán Augusto con Puebla, sobre todo en el contexto de las campañas, de las precampañas a la gubernatura del estado, que ese fue un tema muy interesante, ¿no? Cuando cada uno de los precandidatos trataba de hacer valer o hacer evidente quiénes eran los que a nivel nacional los apoyaban, ¿no? Y la visita de varios personajes al estado de Puebla pues para apoyar esas aspiraciones políticas. Por un lado, y por otro lado, bueno, con respecto al comité estatal, me parece que el mensaje que manda quien ganó, pues es un mensaje, por lo menos en el discurso, que intenta sumar. Y me parece positivo, ¿no? Hay que ver si lo logra, porque lo cierto es que cuando nosotros revisamos los números, ahora que están discutiendo si van en coalición o si van solos, y el mensaje es que buscan recuperar el apoyo de la ciudadanía para poder ir solos. Me parece que es bueno, sin embargo, pues tendrían que empezar por la casa. Y por lo menos el discurso da esa impresión. Coincido con Beto en el sentido de que hicieron un buen trabajo. Digo, a las personas que fueron a votar no es menor el número de delegados que se presentaron, pero sí creo que tienen que hacer un esfuerzo enorme nuevamente para recuperar ciertos sectores. Ahora, también creo que les ayuda un poco, hay un área de oportunidad en Puebla, precisamente por los problemas que han comentado, ¿no? Problemas que siguen ahí sin resolverse. Y me parece que esa es una opción. Fíjense que estaba yo revisando datos de la elección y, por ejemplo, en Puebla, el candidato presidencial de MC obtiene el doble de votos que el candidato a la gubernatura. Pero en el caso del PAN, particularmente, Eduardo Rivera obtiene más votos que la candidata presidencial, es decir, que Xóchitl Gálvez, y podemos hacer las comparaciones entre las distintas elecciones. Y me parece que eso es interesante porque abre una puerta de oportunidad al PAN en este aspecto, ¿no? Habría que comparar los porcentajes, no los tengo a mano, pero me parece que habría que analizarlos. Y si es así, pero el PAN tendría primero que recuperar la casa para después pues salir a la calle. Y eso es lo que le falta, la calle y sobre todo permear nuevamente entre los jóvenes. Me parece que el PAN tuvo uno de los centros de formación para jóvenes más importantes, por lo menos a nivel estatal, ahí se formaron personajes y Beto lo decía en alguna ocasión, que realmente había un espíritu de servicio y una inquietud por formarse. Y yo creo que lo pueden lograr siempre y cuando se acerquen nuevamente a la gente y se deje de lado, por lo menos en la percepción de la opinión pública, esa visión elitista que se tiene sobre la dirigencia. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que van a enfrentar. Y la otra, ¿no? Si sigue ese discurso de ¿cuál de los grupos ganó? Bueno, me parece que si vamos con esto de quién sale ganando, el que va a salir perdiendo es precisamente el partido, ¿sí? Es lo que yo creo, mi A ver, humilde ¿cómo opinión. resarcir los daños de la elección mientras gana Manolo Herrera por un margen bastante amplio y la candidata que más votos tuvo en segundo lugar, Lupita Leal, habla de que hubo mano negra, que compraron votos
y habla de unas credenciales falsificadas y cosas de ese tipo. O sea, de entrada ya hay una división respecto a reconocer o no el triunfo y la elección democrática. De entrada, ¿cómo haces para que todo el mundo diga, no, pues sí, ya borrón y cuenta nueva y jalamos juntos? ¿Cómo salen los consejeros estatales y los consejeros nacionales electos en esta asamblea? Creo que también ahí hay una línea, ¿no? Ujú, A ver, A ver, mira, eso, que hable el tigre. eso. A ver, ¿cuáles credenciales, falsas? Se votó No con lo la sé, credencial. yo nomás leí lo A que ver, declaró Lupita Leal, nada por más. eso, por eso, Yo no voy a tengo aclarar. pruebas. Se votó con la credencial del INE. Eso, pero que había algunas falsas. Por favor, Dijo hombre. ella, bueno, pues yo qué, pues reclámale a Bueno, ella, yo nomás la no, yo no cito. le estoy reclamando, pues ese es su dicho, está bien. Yo nada más te digo, si hubo credenciales falsas del INE, es un delito que presente la denuncia. Si hubiera sido votar con la credencial del PAN, te puedo aceptar, hombre, que no llega a ningún lado, pero falsificar credenciales del INE es un delito. Debería presentar la renuncia. Ahora, si ella impugna, hay un principio en el derecho electoral que se conoce como la determinancia. Es ujú, decir, que si la impugnación sobre el resultado electoral o sobre las causas que se están impugnando no son determinantes para el resultado, se ujú, desechan de plano. Eso es lo que me pasó a mí con Que mi sería el caso, impugnación. ¿no? Pues claro, fueron más ujú. de creo que 600 o 700 votos de diferencia. Digo, cuando pierdes por 10 votos, el argumento es creíble. Cuando pierdes por 700 votos, pues la verdad, yo perdí por 19,000 votos, pues no era creíble la posibilidad de un, Determinancia. de una determinancia, efectivamente. Entonces, me parece que esto el problema está en que yo no vi, por ejemplo, a nueva gente votando en el partido. Yo lo decía hace rato fuera del aire, yo llegué a las 10 en punto de la mañana que se deberían haber abierto las casillas, hice cola de 1 hora en el sol. La gente hizo colas, no hubo ahí preferidos, VIPs, ni mucho menos, y eso es una forma que a nosotros nos caracterizaba. Qué bueno que ahora siga siendo este tema. Pero me parece que el método utilizado es un método ya en desuso. Una gente joven, nueva, que se acerca al Partido Acción Nacional, que quiera votar, estar 1 hora parado en el sol para poder votar, se da la vuelta y se va a desayunar, hombre. Tenemos que incorporar mecanismos para agilizar la votación y hacerla mucho más certera, mucho más transparente y lejos del cuestionamiento. Nada Ahora, más para referencia. El PRI puso en práctica en las casillas, en las elecciones constitucionales, eso, retrasar para que la gente se aburriera y se fuera y abandonara la fila, porque no, te vas a tardar 2 horas en votar. claro, Vamos. pero eso, Exactamente eso hizo el PRI. pero eso ya Entonces se superó, Jesús Manuel. quiere decir, Beto, que los panistas le aprendieron bien al PRI. No, 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 no. Que no han dado el paso hacia adelante para ser un partido moderno, un partido diferente. Mira, acabo de leer un tuit que dice que el tema del estallamiento de la pipa fue por culpa de los gobiernos del PAN que permitieron que se transitara sin licencias y sin todos los permisos. Oigan, llevan 7 años en el gobierno, pues si era así, ¿por qué no lo cambiaron? Pues es lo mismo aquí. El problema en el PAN está en lo que viene. Yo lo que único que puedo decir es que realmente Manuel Herrera trabajó intensamente y visitó a la mayoría de los militantes. Eso me consta. Es un hombre muy trabajador. ¿Cuál será el resultado? No lo sé. Espero que sus compromisos adquiridos con pues los padroneros o con los quienes manejan el partido por control del padrón no lleguen a tal grado de que lo puedan maniatar, atar de manos y exigirle cuotas para los cuates. ¿Me explico? Ojalá
sea Cuando te diferente. refieres a los cuates, ¿te refieres a los amigos o te refieres a los gemelos Sus cuates, los cuates de Manuel Herrera, pues. Ah, ah, Entonces, digo, conmigo, yo lo puedo decir abiertamente, habló conmigo Manuel Herrera y habló conmigo Lupita Herrera. Yo voté sin ningún compromiso exigido a Manuel Herrera. Yo voté en conciencia y en consecuencia con lo que yo pienso, porque yo soy enemigo de los grupos al interior del PAN, soy enemigo de las cuotas para los cuates y creo sinceramente que se debe de privilegiar el compromiso de formarse políticamente, de actuar en congruencia con los postulados del Partido de Acción Nacional y, por supuesto, la capacidad, sean hombres o sean mujeres, sean adultos mayores o sean jóvenes, pero que tengan capacidad y vocación de servicio y compromiso para formarse en lo que el Partido de Acción Nacional da. A mí me parece que sería exigible, por ejemplo, que cada militante le llegara las fichas que prepara la Fundación Rafael Preciado Hernández y que fuera obligación leerlas para que supieran de qué se está hablando en el día a día y que puedan presentarse a debatir. Para mí es una tristeza que creo que del PAN en Puebla, el único que escribe en un medio soy o es su servidor. Es una pena que la gente del PAN no dé la cara escribiendo las cosas que piensa con respecto al gobierno, etcétera. Es una pena A que la ver, oposición en el Congreso. estás tocando un tema que para mí es fundamental. ¿Dónde están las plumas del PAN? ¿Dónde están los pensadores del PAN? ¿En el café? ¿En la red social? ¿Criticando? ¿O construyendo ideas? ¿Proponiendo? Está claro que no. Está claro que tú eres el único, está claro que nadie más se atreve, no sé si a lo mejor no saben escribir, también hay que pensar en eso, ¿no? A lo mejor no, o tienen que pedir permiso para ver qué pueden escribir. Yo nunca he pedido permiso a nadie, por eso me parece que me puedo presentar así. Pero es una tristeza que no lo sea, porque entonces, ¿cómo transmites la idea? Si ¿Cómo? ya no estás en la plaza pública, Exacto. si no estás en los medios de comunicación, si no estás en las redes sociales, la verdad, mira, a mí me parece que una persona muy activa en redes sociales es Mónica Rodríguez de la Vecchia. Sí, 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 sí. Y Pues hay que también Carolina Buregard. Carolina Boregar, hay que reconocerlos, pues son más activas que el presidente del partido. Entonces, el PAN, lo voy a decir con todas sus letras, el PAN no puede ser una oposición selectiva. Es decir, ataco al presidente municipal, pero no ataco al gobernador ni ataco a Morena. ¿Por qué? Una oposición debe criticar, pero también debe proponer. Una oposición debe oponerse, pero también construir. Eso es lo que yo esperaría del Partido de Acción Nacional y ojalá empecemos así desde el Comité Directivo Municipal. Y la verdad que coincido, el perfil de Manuel Herrera es un personaje que se hizo abajo, es un cuadro de Acción Nacional, pero sin embargo, el revuelo que está generando es como si pusiéramos a Manuel Herrera en el contexto estatal. Hay que darle también todo lo que representa su debida dimensión de que está ganando un comité directivo municipal y con todas las limitaciones que tiene, aun cuando todos los reflectores le ponen a Manuel Herrera un gran desafío. A mí me parece que sí es interesante, pero pues está muy limitado en su partido y está muy limitado en lo que realmente puede construir un dirigente municipal. Porque si somos también estrictos en el análisis, eh, ¿qué es lo que le va a tocar construir a Manuel Herrera? ¿Qué es y qué tiene a su alcance para construir lo que le tocará a Manuel Herrera? Es decir, puede tener muy buena voluntad, pero sin embargo, ¿qué en el pasado, qué les ha tocado o qué ha jugado los comités municipales? Me parece que aquí también es interesante que encontrarle, o Manolo Herrera debe de tener mucha creatividad para encontrar nuevos esquemas de interacción ciudadana, nuevos esquemas
de que la ciudadanía pueda entender Acción Nacional en su base social más fuerte que tiene Acción Nacional en el estado de Puebla, y es precisamente en el municipio. Me parece que ahí es donde está el mayor número de militantes, de simpatizantes de Acción Nacional, y ahí es donde deben realmente de poder reinventarse a partir desde abajo, desde lo local, y me parece que ahí está el elemento significativo, el elemento sorpresa de Manuel Herrera, esto que haya hecho de manera invisible, haya visitado a todos los consejeros, me parece que es un gran acierto, pero también es un gran compromiso para Manuel Herrera eh, dar una respuesta a todo lo que construyó en todo su proceso A ver, déjenme de preguntarles aspiración a la algo dirigencia porque municipal. yo tiene años que no me entero de lo que sucede en el PAN. No, no estoy en contacto con las fuerzas vivas, ni tampoco con las fuerzas dormidas. Intuyo lo Sí, pero que es un personaje que ha piensan. estado Espérame, espérame, permanentemente, ¿eh? espérame. Déjame preguntar. Intuyo que las fuerzas ocultas, eso sí intuyo lo que quieren, lo que piensan y lo que hacen, eso sí. Pero las fuerzas vivas, las fuerzas que de esas ya no tengo ninguna relación. ¿A qué grupo pertenece Manolo Herrera? En algunas columnas lo relacionan con Eduardo Rivera. En otras columnas lo relacionan como rebelde al grupo de Lalo Rivera. En algunas columnas dicen que con la elección de Manolo, el grupo oculto metió a un topo en el grupo de Mario Riestra. En otras columnas dicen que es una compensación del compromiso que hizo Riestra con Eduardo Rivera para llegar a ser presidente del PAN estatal. O sea, yo gano, pero te voy a dar el comité municipal, no llega Felipe Velázquez, etcétera. Pregunto, ¿a qué grupo pertenece Manolo? ¿Ven cómo se callan? No, permíteme, yo no he seguido redes sociales tanto como tú, en el sentido de qué dicen unos, qué dicen el otro. Yo he Yo pensado, por chismoso, no te creas que por otra de acuerdo, razón, José de Manuel. acuerdo, pero tampoco soy un analista, vuelvo a decirlo, pero voy un poco más a mi práctica personal. Ahorita, por todo lo que estoy oyendo, Manolo recorrió prácticamente a todos los que tenía que ver para que votearan, ¿no? O sea, 1,000 y pico de gentes ahí. Entonces, yo creo que ha de haber agarrado ideas, ha de haber agarrado eh, posturas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahorita yo no recuerdo, puede que sí sea, que un candidato de un partido interno, terminando la elección o ya en los hechos empezando a trabajar, llame a la oposición y decir, oye, coincidíamos en campaña en estos puntos. Vamos a empezar a trabajar con eso. ¿Te refieres a a las personas que perdieron? ¿Que los Sí, sí, convocara? sí, Ah, sí, o sea, que convoque a la gente precisamente. Yo soy un convencido de que si se empieza a trabajar en los grupos, en los puntos de coincidencia, se van a superar los puntos que no sean coincidencia, ya. poco a poco. Soy un convencido de eso, por lo menos lo he visto en algunos lugares donde he participado y es lo que ha sucedido. Pero no he visto todavía ese, vénganse, vamos a trabajar. Tú propusiste esto, yo propuse esto y tú también lo propusiste. Vamos a ver cómo vamos a sacar adelante este asunto. O sea, creo que es lo que falta precisamente en todas las fuerzas políticas que he visto, y no soy seguidor, vuelvo a decirlo, no soy seguidor en redes ni en periódico de lo que pasa interiormente a los partidos, pero sí en la práctica veo que termina y lo primero que se dicen entre ellos, hubo fraude, hubo esto y hubo el Sí, otro, sí. igual que en las campañas Igual electorales que en las normales. campañas constitucionales. Exactamente. Y no se ponen a, oye, ¿en qué estamos de acuerdo? Vamos a trabajar. Y vamos a empezar a trabajar y yo te oigo y tú me oyes y tomamos decisiones conjuntas.
Eso Quisiera no, oír por el lo punto menos de yo, por vista lo menos, sobre esto que estás diciendo. Quisiera oír el punto de vista de Beto. Sí, no, no bueno, se dan yo, estas cosas, ¿verdad? bueno, por lo menos si existen, yo no las conozco y ni las he oído. A Beto, ver, miren, el problema es que muchos se dejan guiar por lo que dicen los comentócratas, ¿es cierto? los opinólogos, ¿Es y cierto? no conocen la historia, digamos, detrás del mito, ¿no? Como dijera, creo que Mónica Garza, ¿no? La verdad es que las dinámicas son diferentes en el partido. Manuel Herrera, por ejemplo, fue un funcionario importante durante la administración de Moreno Valle y nadie le ha dicho que es pues, gente de Moreno Valle. Manuel Herrera viene en el PAN desde hace muchos años y tuvo la oportunidad de ser candidato a diputado y fue regidor. Y bueno, pues es un cuadro que está ahí. Cuando no están, entonces el PAN no tiene cuadros, dicen los comentócratas. Ahora que hay, pues ahora tiene que Su pertenecer. época universitaria, Humberto, en la Ibero, desde la Ibero, su época universitaria panista. Ah, bueno. Y ahora que hay esos cuadros, pues hay crítica de a qué grupo pertenecerá. No, Mira, pero no es una crítica, es una pregunta. bueno, pues yo la pregunta no la puedo contestar. Yo ya di mi respuesta. Me parece que es un muchacho, bueno, un señor ya, que viene desde abajo. Yo lo vi cuidando casillas a lo mejor en mi elección del 2006. ¿No? Era joven y ahora, bueno, tiene una oportunidad. Ahora es legítimo de origen, pues que se legitime también en el ejercicio como presidente del Partido Acción Nacional, cosa que no está nada fácil porque el Partido Acción Nacional no está pasando por su mejor momento. Hay que decirlo con todas sus letras, hay que reconocerlo. Tampoco los demás partidos políticos, ¿eh? Eso de que sea un gran orgullo que Néstor Camarillo y 150 priistas se vayan a Movimiento Ciudadano, pues rompe de cuajo toda esa narrativa que tienen de que son la opción y son la tercera vía y es la propuesta que, la respuesta que la ciudadanía está esperando. No es cierto, hombre. Todo el mundo sabe que Néstor Camarillo llegó a ser senador por los votos del PAN, no por los votos del PRI. Pues es la verdad, es la verdad. Anatere lo hizo senador, decían en aquella época. No la Tere, o sea, lo hizo senador Marco Cortés que lo puso en el primer lugar de la lista. Así de fácil y sencillo. Y los votos fueron del PAN, no de Anatere. Digo, los votos se dieron por el PAN para la fórmula de Anatere y de Néstor Camarillo, de Néstor Camarillo y Anatere. Entonces, ¿qué es lo que falta o resta? Pues esperar a que haga un buen trabajo. ¿Cómo puede hacer un buen trabajo? Pues sí, salir a la plaza pública, escribir, tener opinión en los medios de comunicación, el presidente del comité directivo municipal. Yo, por ejemplo, a Mario Riestra no lo he visto en los medios de comunicación. No, no, no. Sí, tienes razón. Entonces, pues si queremos que nos conozcan, hay que salir a la calle, hay que salir a criticar, hay que salir a proponer, Sí, hay o que sea, salir a Mario oponerse. hizo una buena labor en la campaña para ser presidente, pero después de eso como que se apagó, como que los medios, y ahora tiene una gente muy profesional que está manejándole redes y comunicación y eso, pero a él no se le ve físicamente y como dirían en mi pueblo santo, que no es visto, no es alabado. O por lo menos adorado. Bueno, yo no llego a tanto porque no adoro yo, o sea, yo no soy adorador, no, no forma parte de mi genética eso. Eh, a En ver, fin, Pepe Ojeda, ¿tú cómo ves las cosas desde el punto de vista de la vista tuya? No, a mí me parece que en el caso de Manuel Herrera es un personaje que vamos a darle desde el análisis el beneficio de la duda, sobre todo porque se le está apostando a un cuadro. Lo que se ha criticado mucho, ahora viene, a diferencia de Mario Riestra, ¿no? Mario Riestra no es una hechura de Acción Nacional, Manuel Herrera sí es una hechura de Acción Nacional, y donde se la ha jugado y donde ha entrado en todo lo que, todos ¿Puedes los volver embates a decir internos, eso? Manolo Herrera es producto, es un una cuadro. hechura.
Es hechura de un Manolo varón. Herrera Y es una Riestra, hechura de Acción Nacional, es un y cuadro de Riestra. Acción Nacional, y me parece que eso es lo No, pero relevante de, dijiste, y Riestra. no es una hechura de Acción Nacional, Entonces, ¿sí? ¿cómo No, llegó? no, bueno, llegó por las circunstancias y por lo que representó su trayectoria política y de las alianzas y todo lo que esto representa. Pero el caso de Manolo es interesante por O lo sea, que llegó por la esto recuperación de los espacios del morenovallismo, llegó por la recuperación de los no espacios del llegó priismo que porque abandonó el PRI para pasarse al PAN. Manolo Herrera llegó porque en política no hay espacios No, vacíos. Riestra, no, no, estoy preguntándote de Riestra. Ah, bueno, Riestra. Y pues Riestra llegó precisamente por las coyunturas, por lo que representó, precisamente también por la debilidad que tiene un partido Acción Nacional y por lo que, por lo minado que ha estado Acción Nacional en los últimos años, donde se ha perdido en gran sentido la esencia, la estructura que los caracterizaba en el pasado. Pero sin embargo es un cuadro, Mario Riestra, que así como llegó, llegó con la fuerza para poder eh, fortalecerlo. Sin embargo, ahorita está en este impasse donde no se ha visto precisamente la altura que tiene Mario Riestra. Aquí, para bien de Acción Nacional, pues desde luego que se requiere ese liderazgo de Mario Riestra, que recupere esa manera de entender a una acción nacional, no desde la lógica nacional, sino desde la lógica local. Por eso es fundamental sus posicionamientos, es fundamental que vuelva a rearticular a sus militantes, a sus simpatizantes y sobre todo en este momento de la apuesta a las alianzas con esto de Néstor Camarillo. Y lo hemos platicado también en otros momentos que han sido relevantes. Si Acción Nacional no le hubiera apostado a las alianzas con el Revolucionario Institucional, pues otra cosa estaría pasando en Acción Nacional. Pregunto, Incluso también pregunto, estas alianzas con el PRD, sí, ¿sí? pregunto. El, ¿Manolo Herrera será la figura central en la búsqueda del candidato, precandidato a la presidencia municipal de Puebla? Me parece que no, me No. parece que a él le va a tocar, sí, por eso refería. eh, Históricamente, los presidentes de los comités directivos municipales de Acción Nacional están muy acotados. No ¿Beto, es coincides la con caja de eso? resonancia que se quisiera. ¿Coincides con eso, Beto? No tienes micrófono, Beto. Mira, Manolo Herrera, espero sinceramente que tenga un papel protagónico que no tuvo el anterior presidente del Comité Directivo Municipal porque estaba señalado en una denuncia. Creo que Manolo es un personaje limpio eh, y que tiene que dar la cara por el Partido de Acción Nacional. Y una de sus principales funciones es buscar a la mejor o al mejor candidato a la presidencia municipal del PAN. Claro, inciden otras cosas. Se habla de que van a hacer, digamos, votación entre la militancia o puede ser votación abierta, pero eso se tendrá que determinar una vez que se modifiquen los estatutos del partido. O sea, Puesta de Manuel no lo Herrera, ves desde mi punto de vista, en la línea de que él vaya a ser el candidato o el precandidato a la No, no, presidencia municipal. absolutamente, No No. lo ves ahí, absolutamente, no, no, no lo ves. absolutamente. lo que Ok. pasa es que la fortaleza de Manuel Herrera no está en ser candidato a la presidencia municipal del PAN en Puebla. La fortaleza de Manuel Herrera está precisamente en cómo posicionar o reposicionar Acción Nacional y él al frente de este movimiento. Y me parece que su crecimiento no está en estas elecciones del 27, sino me parece que van a estar en las del 30, si logra encontrar la respuesta que seguramente él quiere en la militancia, en los simpatizantes, y seguramente va a tener un espacio de elección popular, pero sin embargo no debe ser eso Sí. por lo que vaya, porque Algunos con un columnistas espacio no es dicen, suficiente.
Algunos columnistas dicen que la labor de Manolo Herrera en agradecimiento al apoyo de Mario Riestra para ganar esta elección es llevar a Susana Riestra a la precandidatura a la presidencia municipal de Puebla. ¿Le dan crédito a esa versión? Híjole. Pues mira, yo la verdad es que cuando Mario Riestra fue electo presidente del partido, pues el sentimiento que se vivía al interior del PAN es que no deberían ser familiares de los dirigentes los que fueran postulados a un cargo de elección popular. Yo me inclino a pensar que esto tiene que ser aplicable en caso de que todavía existan las pluris, ¿sí? En caso de que existan. Si Manolo Herrera o Carolina Boregart o Ana Tere tienen una posibilidad real de competir, pues tienen que competir, pero que el procedimiento sea lo más transparente del mundo. Que no sea, que no haya un solo señalamiento de que fue favoritismo por parte de la dirigencia municipal o estatal para una o un candidato. Así de sencillo. O sea, ¿tú estás fuera? Yo estoy siendo un extraordinario momento de mi vida participando en los periodistas. ¡Ah! Híjole, ahora sí. Bueno, 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 está bien, está Es bien. una de las manos que mece la cuna, yo diría. Ándale, ándale. Rodoreda, Yo me tengo ya que ir, nomás que ya no se tocó el caso del presupuesto, no sé si lo podrías no, es que lo hice reservar para... intencionalmente para no afectar al gobierno federal. No, no, es que, No, mira, tócalo. hay un hecho que a mí me llamó muchísimo la atención, lo quiero comentar así rápidamente. Estoy apenas estudiando por rubros el presupuesto y ver cómo va, pero fue la nota que se presentó el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se presentó con un incremento pues, relativamente bueno al que tenían el año pasado. Lógico, la presidenta inmediatamente brincó al día siguiente que se presentó, brincó y dijo, espérate, en la mañanera, no, no, tienen que revisar el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, porque no es lógico que están lo que están haciendo, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero marcar un poco es la falta de revisión de lo que se presenta y quién es el responsable. Si efectivamente el pleito anterior fue bajen el presupuesto de la Suprema Corte y fue una de las causas y causas por la cual se pidió todo lo que se hizo con la Suprema Corte, ¿cómo es posible, según las notas periodísticas posteriores, que hayan mandado el presupuesto que había hecho la Corte anterior? Y A no ver, nada más, revisaron. José Permítame, Manuel, maestro. aquí es un tema, ya lo refirieron, es quien mandó el presupuesto fue Norma Piña, porque así está establecido los tiempos de cuándo se debe de mandar el presupuesto. Es decir, es un tema político, ¿sí? Y están haciendo política. Y Norma Piña hizo política hasta antes de irse para generar toda esta percepción, ¿sí? Ahorita ya salió, ya se discutió y ya se analizó. Ese es un tema que le dejó ahí sembrado Norma Piña. Ahora tienen que corregirlo justamente antes, porque ya lo dijo la presidenta y todavía se pueden hacer esas Esos modificaciones. ajustes. Permítame, doctor. Precisamente fue lo que dije, que era el presupuesto hecho por la anterior administración. Lo que veo es la falta de revisión de lo que se presenta, porque quien lo presentó no fue Norma Piña, lo presentó esta administración actual. Quien llevó el presupuesto a la Cámara, permítame, Ya lo doctor, refirieron, se entregó en permítame, agosto, doctor, en agosto se entregó el presupuesto, porque así lo establece, ahí Humberto es el experto, ¿sí? ¿Cómo se entrega el presupuesto? ¿Sí? Estos personajes entraron el 1 de septiembre, ¿sí?
Esto es cuando se entregó el presupuesto a la Es Cámara de todo lo que tengo Diputados. que decir. Son Es tiempos, todo o lo que sea, es tengo un que decir. tema nada más que hay que revisar para poder tener esa precisión, porque si no generamos suspicacia en nuestro propio análisis. Digo, es lo que yo leí y lo que vi fue eso. Efectivamente, fue el presupuesto anterior, pero qué curiosidad que tuvo que ser la presidenta en una mañanera la que dice, espérense tantito, esto es lo que se tiene que hacer. El secretario de Hacienda o la autoridad que tenía y que tiene esas cosas, pues debía haberlo. Y los mismos ministros debieron de haber dicho lo que usted esté diciendo. Ese no es mi presupuesto. Eso no es lo importante, eso no es lo importante. Lo No, bueno, importante ok. es ver cuál va a ser la instrucción desde el No, gobierno ya, federal para la ver instrucción ya si está. se baja o no se baja este presupuesto, La- haciendo lo congruente con la baja de sueldos, la baja de gasto Ujú. y que esta va a ser una corte austera y que no va a... Ese es realmente el quid del asunto. Sí, sí, por eso. Quien lo dijo fue la presidenta. Sí, por eso, Fue es la es lo presidenta. menos relevante. Lástima que ya se salió el doctor Ojeda, se Él sale siempre anunció que cuando ya ya se vamos a iba. hablar. Y yo No, ya también, él dijo que ya se iba, desde hace yo rato. también dije antes de empezar que ya me iba, pero precisamente estoy haciendo los comentarios que está Bueno, haciendo bueno, él. bueno, ya. Bueno, ya dejémoslo, Yo también dejémoslo ya y me voy. nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima semana. Gracias.